Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a un evento más de esta serie de días Opus que estamos llevando para ustedes aquí directamente desde Kosovo. Estamos listos para comenzar. Vamos a darle la bienvenida. Ya se empiezan a conectar. Muy bienvenidos. Bienvenidos ya todos los que se están conectando con nosotros. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama la vista de indirectos para poder ayudarnos con el cálculo de estos rubro tan importante en la elaboración de un presupuesto como es el cálculo de los indirectos. Mi nombre es Manuel Castañeda. Vamos a dar unos segunditos más para que terminen de ingresar los que están por ahí ya en fase de conexión. Y bueno, pues aprovechar estos primeros instantes para saludar, para agradecer a todos los participantes de estos eventos, agradecer su participación ahí en el chat, tanto en el chat como en los mensajes que nos dejan posterior a la transmisión en vivo. Son muy interesantes, los tomamos en cuenta, tratamos de darle respuesta a todos y cada uno de esos mensajes que nos dejan por ahí. Y bueno, pues si ustedes no tienen inconveniente, vamos a comenzar. Muy buenos días, bienvenidos todos. Nuevamente aquí también a Luis, que ya nos escribe desde el chat, nos escribe Luis Pérez, muy bienvenido. Sean bienvenidos todos. Y bueno, pues decíamos, vamos a comenzar. El tema del día de hoy es un tema bastante interesante porque tiene que ver con un rubro muy importante, forma parte importante de la elaboración de un presupuesto que tiene que ver con el cálculo de los indirectos, cómo lo integramos, cómo lo vamos a resolver dentro de nuestro sistema Opus, cómo se vincula con el valor a costo directo, cómo integramos ese cálculo de indirectos que pudiera tener ahí varias vertientes, la parte de indirectos de oficina central, la parte de indirectos de obra, cómo se hace la aplicación de estos cálculos y bueno, pues vamos a tratar de darles un recorrido sobre cómo lo podríamos elaborar ese cálculo, cómo lo podríamos integrar ese cálculo dentro de nuestro propio Opus sin necesidad de echar mano de herramientas externas, hojas de cálculo y que todo ya está previamente configurado dentro de Opus para poderlo resolver de una forma rápida, de una forma clara y de una forma precisa. Bienvenidos todos los que ya se están conectando. Vamos a comenzar. Voy aquí a abrir mi módulo de presupuesto programable, mi módulo uno. Ahí es donde vamos a llevar el cálculo de estos indirectos. El cálculo de los indirectos de pronto lo vamos a poder resolver por dos métodos. El método del cálculo para obtener valores anualizados con respecto a un ejercicio anterior y el cálculo de indirectos con respecto a un porcentaje general de la oficina central. O sea que ya nos estamos conectando con nuestra licencia Anywhere. Maravillosa la licencia Anywhere. En estas épocas de pandemia y que se han ido alargando la cuarentena, cada vez más nos van alargando 15, 20 días más, un mes más, bueno, pues ahí vamos a aprovechar que tenemos esta licencia Anywhere y que podemos trabajar desde cualquier sitio sin necesidad de estar ligado a una llave física, algún elemento físico que se necesite conectar. Bueno, ahora sí vamos a entrar ya en tema y en materia. Voy a abrir una obra, fíjense que voy a abrir una obra que ya tenía pues preparada aquí de martes de Opus indirectos. En realidad pues no es otra cosa más que un presupuesto a costo directo ya elaborado, en ciertas características de presupuesto a costo directo. En este caso aquí tenemos un presupuesto, tiene 5 partidas, es un ejemplo de una obra, tiene algunos conceptos. Pero aquí lo importante de todo esto es que tenemos un valor total a costo directo. Este es nuestro dato fundamental. Nosotros vamos a dividir nuestro presupuesto, nuestro cálculo de indirectos. Va a depender en gran medida del valor a costo directo. Por ahí hay prácticas comunes por algunos usuarios, algunos analistas,
que establecen que el porcentaje de indirectos puede ser estándar y homogéneo para diferentes obras y a veces dicen pues nada más ponle el 30 o ponle el 20% de indirectos y no preguntes más. Bueno, todo esto va a tener una repercusión significativa en el cálculo, porque en realidad el cálculo de indirectos vamos a vincularlo, pues primero que todo con el costo directo de la obra y vamos a vincular las erogaciones, los gastos que incurrimos como constructor, pero que no están directamente relacionados con el valor a costo directo de la obra. Obtener el valor a costo directo de una obra pues es muy sencillo, simplemente vamos a generar aquí una explosión de insumos de todo el presupuesto, donde nos determine cuál es el valor a costo directo de todo el presupuesto, cuál es nuestro valor a costo directo. Y observen cómo aquí nos indica que el valor a costo directo de esta obra es 1.943.000 pesos. A partir de ese valor es el que yo voy a tomar para poder determinar si mi costo de indirectos es un 7, un 10, un 15% y a partir de los gastos que yo presupueste como parte de mi gasto de indirectos. Acabo de incluir una palabra, un concepto que es un presupuesto para el cálculo de indirectos. En realidad, eso es lo que vamos a hacer nosotros dentro de nuestro cálculo de indirectos. Un presupuesto, vamos a partir de una integración de un presupuesto de todas las erogaciones, de todos los gastos, de todos los rubros que yo incurro como erogaciones, pero que no son parte de este costo directo, que no son materiales ni mano de obra que están directamente relacionadas a las actividades en campo, pero que también forman parte de las necesidades como constructora que yo debo de incluir. Ok, pues bueno, pues aquí lo primero que vamos a necesitar también es, además del presupuesto a costo directo, también necesitaremos tener una propuesta de tiempos, saber cuáles son los tiempos de ejecución de mi obra. En este caso, esta obra está presupuestada a ejecutarse a partir del mes de mayo. Entre mayo y septiembre voy a hacer mi ejecución de obra y puedo alinear las fechas del cálculo de indirectos con las fechas de mi programa de obra. Es un dato importante que tenemos que tener previo a la presupuestación de los indirectos para poder tener referencia de la obra, de las fechas de obra. Bueno, con estos dos datos, tanto con el costo directo como la duración proyectada de mi obra, voy a acceder a mi cálculo de indirectos. Aquí tenemos una vista dentro de nuestro explorador de vistas que está definida para el cálculo de indirectos. Accedemos como siempre con doble clic sobre la vista de cálculo de indirectos y la vista nos recibe con esta caja de configuración. De inicio, tenemos que seleccionar el método para calcular el porcentaje de indirectos que va a corresponder a la oficina central. Hay dos opciones. Una es tomar de todo el gasto general de mi oficina central. Recuerden que como constructora podemos tener varias obras operando de manera simultánea y entonces cada obra puede representar o puede consumir cierto porcentaje del total del gasto. De mi 100% de gasto de obra, puedo aplicar que esta obra en particular va a consumir un 10, un 20, un 30%. ¿Quién define ese porcentaje? Ahí vamos a depender mucho de nuestro feeling, de nuestra experiencia como analista para conocer qué tan representativa puede ser esta obra respecto de el resto o respecto del consumo total de el gasto de oficina central. Entonces aquí nosotros podemos proponer un porcentaje, el cual se va a aplicar de manera general a todos los rubros que tengan que ver con la oficina central. Entonces, podríamos decir que en este momento esta obra en particular nos va a representar un consumo del 15% del valor general, del gasto general, de las erogaciones generales de mi oficina central. Este podría ser un método o podríamos tener un método anualizado en el cual yo voy a proponer cuál fue el gasto de oficina central que tuvimos y lo voy a relacionar contra el ingreso por ejercicio de obra ejecutada un año anterior y poder, bueno, determinar que hice 1 millón de pesos de obra,
pues cuánto fue lo que se consumió. Aquí tenemos un detalle. Este método anualizado se relaciona de forma lineal con un ejercicio anterior, con un monto anterior. Y bueno, pues el problema que le podemos detectar a nivel de analistas es que discrimina el proceso inflacionario, ¿no? No hay un proceso, no hay un porcentaje de inflación respecto de un año anterior, lo hacemos lineal y eso de pronto podría afectar nuestro cálculo. En este momento y para ejercicio y para esta presentación vamos a analizarlo como si fuera un porcentaje del gasto total. De igual manera, al hacer un presupuesto, porque esto en realidad lo que es un presupuesto de un cálculo de indirectos, de un gasto de indirectos, yo voy a relacionar que los importes a capturar con respecto a mis indirectos, gastos de, no sé, rentas, pagos de servicios, etcétera, los puedo capturar en escalas mensuales, los puedo capturar en escalas quincenales, semanales, incluso diarias. En el caso particular de la mano de obra, del personal que vamos a relacionar con el cálculo de indirectos, lo vamos a llevar por un salario diario. Por un salario diario, a partir de un salario base, que vamos a tener aquí marcado, y una consideración particular con respecto a un factor de salario real. Por los propios salarios y los niveles de salario que podemos tener en el personal de indirectos, pues a veces las consideraciones o los límites que de pronto se van a considerar dentro del factor de salario real pueden llegar a estar por encima de los sueldos que pudiéramos pagar al personal de obra. Relativamente pueden ser diferentes sustancialmente y eso nos va a llevar a tener consideraciones diferentes. De esta manera tenemos un análisis de factor de salario real para el personal de indirectos que puede ser independiente del personal del catálogo de mano de obra. Y bueno, pues como veíamos, finalmente vamos a tener relacionada el cálculo de mis indirectos, lo puedo vincular a la duración de la obra, a la duración que ya tenemos programada, o lo podemos manejar con fechas diferentes. Normalmente se va a alinear el cálculo de indirectos, las fechas del cálculo de indirectos las tenemos que alinear a las fechas del programa de obra, porque en realidad es durante la ejecución de la obra donde voy a poder llevar a cabo este gasto de indirectos, ¿no? No tendría relación. Sin embargo, en algunos casos, a veces el uso de ciertas rubros del gasto de indirectos podrían estar en tiempos diferentes. Hay veces que, pues, cuando terminamos la obra, ya como tal, la obra a costo directo y la obra de la ejecución, a veces mantenemos personal de indirectos para el cierre de la entrega de la obra, cierre de finiquitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso nos lleva a que el rubro de indirectos pues tenga una duración superior a la del programa de obra. Por omisión en Opus, nosotros vamos a sincronizar el cálculo con respecto a las fechas del programa de obra. Entonces, observen cómo este 15% en automático se va a aplicar a todos los rubros, aquí donde nos va a aparecer el porcentaje de participación, va a aparecer un 15%, porque de esa manera lo estamos aplicando. Esa es la primera configuración que nosotros tenemos a nivel de el cálculo de indirectos, y en Opus nos incluye una plantilla, una propuesta de diferentes rubros para calcular mi presupuesto de indirectos. Rubros que van desde la integración del personal, renglones que puedan permitirme el cálculo de los gastos por personal de indirectos, que pueden ser directivos, técnicos, administrativos y los que yo necesite, porque podemos agregar nuevos. Aquí tenemos la herramienta para poder agregar nuevos renglones para nuevas consideraciones de personal. Si es que los que vienen no son suficientes y necesito más, puedo agregar más. Y viene una propuesta de diferentes rubros que yo pudiera ir utilizando. Para la depreciación, mantenimiento y rentas, un rubro de edificios y locales, un rubro de locales de mantenimiento y guarda, bodegas, acarreos, también tenemos un apartado de acarreos, de campamento, de equipo de construcción, de plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta plantilla es una propuesta. En realidad es totalmente editable y ustedes podrían agregar nuevos rubros o modificar las descripciones de estos rubros que ya vienen preconfigurados.
Eso no tiene mayor problema. Simplemente pues entramos con un doble clic y podemos editar los textos o podemos agregar nuevos renglones. Algo muy sencillo, como si estuviéramos en la hoja de presupuesto del presupuesto normal, agregamos un nuevo renglón o eliminamos renglones o agregamos agrupadores como este renglón tipo flete, pues en realidad es un agrupador. Es totalmente editable, reitero, es una propuesta de una plantilla que podemos tomar como base. En el sentido del cálculo, como tal, el sentido del cálculo lo vamos a dividir en dos partes, decíamos al inicio. Vamos a tener el gasto por oficina central, que son de esta columna de porcentaje a la izquierda. Todos estos campos van a estar relacionados con temas de la oficina central y de esta misma columna hacia la derecha vamos a tener los gastos en oficina en obra. Lo vamos a poder dividir para ver qué gastos se están relacionando a la oficina central, qué gastos estoy relacionando a la oficina en campo, en obra directamente. Y observen algo muy importante. Todos los rubros que tienen que ver con la oficina central van a estar afectados por el porcentaje. El que haya yo definido, pero van a estar afectados por ese porcentaje. Y del otro lado, todo lo que tenga que ver con los gastos de oficina en obra no van a ser afectados por un porcentaje, se van a considerar integral para el gasto de esa obra. Son gastos que directamente están relacionados con la obra. Una recomendación a nivel de analista, muchos preguntan, oye, ¿cómo puedo yo saber si un rubro tendría que ser considerado en la oficina central o si un rubro tendría que ser considerado en la oficina en campo? Es algo muy sencillo. Si es un rubro que tú vas a distribuir, que vas a prorratear entre varias obras, así sea un residente de obra, así sea la renta de un camper o la renta de algún insumo, si se va a distribuir en la participación de varias obras, aunque fuera un rubro que naturalmente consideraríamos en la obra en campo, lo deberíamos de tomar como parte de la oficina central. Si es un gasto inherente a esa obra que va a ser exclusivo y se va a cargar exactamente esa obra, pues aunque fuera un rubro que parecería de oficina central, lo vamos a considerar dentro de la oficina en campo. ¿De acuerdo? Entonces, este criterio, bajo esta expectativa, todo lo que sea compartido se va a la oficina central, todo lo que sea asignado al 100%, asignado íntegramente, se va a el criterio en obra, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues para empezar con nuestro presupuesto de indirectos, lo primero que vamos a considerar es el personal, que puede ser directivo, técnico o administrativo. En el caso de Opus, este renglón en particular, cuando son renglones de personal, cuando son renglones agrupador personal, tienen la característica de poderse desglosar, es decir, de tener un subnivel. Permítanme aquí ocultar la vista del explorador para amplificar la vista de datos. Pues aquí nosotros podemos incluir una plantilla nuevamente propuesta, totalmente editable, podemos agregar o eliminar rubros, pero vamos a tener una plantilla para ir considerando el personal directivo que pueda participar en mi empresa a partir de un salario base diario que va a incluirse dentro de una plantilla de factor de salario real particular, porque pueden tener, decíamos, consideraciones diferentes, pueden tener prestaciones incluso diferentes el personal de indirectos y calcular su factor de salario real. Por ejemplo, podríamos decir que este director general va a tener un ingreso diario de 1,500 pesos, por poner algún valor, no sé, 1,500 a salario base diario. Calculamos sus prestaciones sociales, tanto el factor base de cotización, cuotas anuales, cuotas patronales, etcétera, a llegar a un salario real diario y lo vamos a multiplicar por el número de días que hemos configurado. Vamos a calcular nuestro cálculo de indirectos. Eso, además, tenemos que indicar cuántas categorías como esta van a existir dentro de mi presupuesto. Puede haber un director general, 2, 3, 4. Yo tengo que especificar el número de personas en la oficina central
un director general vamos a tener, y entonces en ese caso tomamos el importe, que sería el salario diario real, por el número de días, por el número de personas, pero solo vamos a tomar el 15% de participación, lo cual me da una erogación de 34,200 con respecto a este rubro de director general. De igual manera, podríamos hacerlo con algunos otros. Oye, yo tengo un gerente de obra. Ese gerente de obra va a tener un ingreso diario de 1,000 pesos por día, a salario base diario. Se calcula nuevamente sus prestaciones sociales a partir del factor de salario real. Y aquí a lo mejor, pues como tenemos varias obras, vamos a decir que tenemos dos personas igualitas en oficina central. Pero ¿qué crees? Que además hay la posibilidad de considerar porcentajes particulares. De manera general, aplicamos un 15%, pero probablemente este rubro de gerente de obra, como tengo dos, pues lo tengo que ampliar el porcentaje de participación y ellos están más enfocados a las obras, entonces a lo mejor su porcentaje de participación no es del 15%, lo puedo modificar y este rubro en particular llevarlo a un 25% de participación. Eso me va a dar el cálculo del cargo por los 152 días que utilizamos estos dos gerentes de obra con su 25% de participación. Esto porque lo estamos considerando como parte de la oficina central. ¿De acuerdo? Además, el sistema no nada más me permite particularizar el porcentaje de participación por cada rubro. Incluso podríamos particularizar, aquí vamos a darle mostrar columnas, podríamos particularizar las fechas. Imaginemos que estos elementos podrían tener una fecha de participación diferente. Entonces, miren, aquí nos permite editar de cuándo a cuándo participarían esos gerentes de obra con una duración diferente. Entonces, de manera general, podemos tener un criterio de días, un criterio de participación en porcentaje, pero ya de manera particular también podemos especificar cada uno de los rubros. Esto además aplica no nada más para el personal, aplica para cualquier rubro de mi cálculo de indirectos. Yo puedo particularizar el porcentaje y puedo particularizar las fechas de inicio y término para determinar el periodo de participación de ese rubro, tanto a nivel de mano de obra, como lo estamos viendo ahora, como a nivel de cualquiera de los rubros que integran mi cálculo de indirectos. De igual manera, así como lo estamos haciendo para la oficina central, donde invariablemente va a tener un porcentaje de participación, si la mano de obra que vamos a manejar, por ejemplo, aquí ya el personal directivo, ya incluimos solamente personal en oficina central, cierro mi desglose, comienza el cálculo y empiezo a tener la participación de estos elementos, incluso separadas sus cuotas patronales, que tengo que hacer el pago de cuotas patronales de acuerdo al factor de salario real que hayamos integrado, y las prestaciones de ley. Ahora nos vamos al personal técnico, entramos a su desglose de este personal técnico, y a lo mejor aquí nos vamos a ir directo a un residente de obra local. Vamos a tener un residente de obra, ese residente de obra a lo mejor tiene un ingreso de 700 pesos por día, lo capturamos, calculamos su factor de salario real de ese residente de obra, aquí lo tenemos, nos dice que va a tener un salario real ya con prestaciones de 956 pesos, pero en este caso el residente no va a estar en la oficina central, lo voy a asignar que esté directamente en la oficina en campo. Entonces lo voy a capturar como parte del personal en campo. Tengo un residente local, eso me va a tener una implicación a nivel de costo, que mi residente local me va a tener una implicación de 106,000 pesos por la consideración de este residente local y de acuerdo a la duración que tenemos. Si el residente tuviera también que quedarse algún tiempo adicional por necesidades, también podríamos cambiar sus periodos de participación. Si es uno, si son dos, pues aquí tendríamos que ponerle 2 personas, 3 personas, el número de personas que van a participar dentro de mi cálculo. Para no hacerlo muy complicado, en realidad
No estamos armando todo un presupuesto, estamos viendo la manera de armarlo, pero los datos son importantes. Bueno, supongamos que esto también ya es parte de mi cálculo de oficina en obra y entonces ya tengo una afectación solo de personal directivo o de personal en oficina central de 149,000 pesos y en personal en obra de 145,000 pesos, lo cual me da un porcentaje de indirectos de 5,9 con respecto a la oficina central y de 5,79 con respecto a la oficina en obra. Pero esto solamente es el rubro de personal. Todavía tendríamos que seguir con la captura de los datos, por ejemplo, para edificios y locales. En este momento, el cálculo, aquí me voy a regresar un poquito al cálculo, a la configuración, el cálculo de los importes lo definimos en meses, porque puede ser que algunos rubros me convenga capturarlos en meses, como a lo mejor las rentas, como a lo mejor los pagos de algunos servicios, pero también algunos los podría capturar en otra escala. Observen lo siguiente, en esta primera escala me pide capturar el importe por mes de la renta de edificios y locales. Y a lo mejor la renta de mi edificio, de mi local, estamos cubriendo una renta por 15,000 pesos, 15,000 pesos mensuales. Como esto tiene un porcentaje de participación, pues tomamos los 15,000 por el 15%, serían 2,500 el importe a afectar, y por la duración, entonces tenemos una afectación de 11,000. ¿Cuál es la duración? Bueno, pues simplemente vamos aquí a agregar la columna que nos muestre los periodos, es decir, cuántos meses dura mi obra. Mi obra dura 5 meses o 5 periodos, por eso tomamos esta participación. Podríamos seguir capturando nuestros elementos de indirectos, podríamos seguir capturando nuestros rubros, los que participen. Oye, pero resulta que la renta y depreciación de vehículos, el pago no lo hago mensual, el pago lo hago quincenal. Podría multiplicarlo por 2 para eventualmente tener el valor por mes, pero yo lo quiero capturar en quincenas. Ah, bueno, pues no pasa nada. Simplemente regresamos aquí a la configuración y le digo, a partir de este momento, ahora la captura no va a ser en meses. Ahora la captura la quiero hacer en quincenas. Acto seguido, se ajusta el número de periodos. Ahora la captura será sobre un rubro de 9,99 quincenas. ¿Cuánto pago? Ah, mira, de depreciación o renta de equipo, yo pago 5,000 pesos quincenales. Correcto, entonces capturamos el 5,000, pero los rubros que ya se habían capturado en esquema de meses se adaptan a esta nueva escala. Pues yo puedo estar modificando la escala de captura en meses, quincenas, semanas o días, y los valores que previamente ya se hayan capturado se estarán ajustando a esta nueva escala. Y de igual manera, como lo hicimos con la mano de obra o con el personal directivo de estos indirectos, el porcentaje de participación es editable. Yo puedo editar que si original considerábamos un 15, pero este rubro en particular le voy a considerar un 16%, sin ningún problema lo podemos considerar, lo podemos hacer el ajuste a un 16%. Y la duración también lo podemos hacer. Vamos a mostrar aquí los campos de fecha de inicio, fecha de término, que me van a permitir modificar. A lo mejor esta renta de vehículos tiene que ser pues, superior a la duración normal, ¿no? Vamos a necesitar 5 días más o 15 días más de ese servicio perdón, aquí ya lo tengo al revés, fecha de inicio, término. O sea, en lugar de que termine el 29 de septiembre, pues que termine el 15 de octubre. Ah, perfecto, lo selecciono la fecha que correspondería, y entonces este rubro en particular va a tener 11,05 periodos diferentes al resto de los periodos que estamos capturando, ¿no? Se van ajustando exactamente a la escala que yo decida. Vamos a ocultar un poquito estas columnas para poder tener nuevamente esta vista simple. Cuando es del lado de la oficina central, lleva una afectación porcentual. Cuando fuera un rubro, por ejemplo, estos campamentos, el campamento
yo lo voy a utilizar directamente en la oficina en obra, entonces me olvido de todas estas columnas que dicen oficina central y voy directo a el importe quincenal, porque lo tenemos ahorita por quincena, del pago del campamento o del pago de la planta y elementos para instalación. El campamento me estoy pagando 2.500 quincenales, entro aquí a la celda de importe en el periodo en oficina de obra, ahí entramos a la celda y le vamos a decir que queremos capturar un importe de 2.500 quincenales, lo cual me va a dar una participación por los 9 meses o los 5 meses que dura la obra de 24.975 pesos. Si es del lado de la oficina central, no es un porcentaje, se aplica completo, se multiplican el valor por el número de periodos y obtenemos el importe para la oficina en obra y esto también se va acumulando. De tal suerte que observen, voy acumulando el gasto en oficina de obra, el gasto en oficina central y con respecto al valor a costo directo de mi obra, iré calculando el porcentaje que representa. Cuando yo regreso aquí a mis opciones de sobrecosto, aquí ya podría yo aplicar este indirecto y el porcentaje se va a calcular con respecto al valor a costo directo de mi obra. Mi obra a costo directo vale 2.508.000 pesos y estos valores representarían separado un 6.77 de oficina central, un 6.78 de oficina en obra y sumados un 13.56. La aplicación la puedo hacer por separado o la puedo hacer consolidada tomando una variable que pueda afectar a ese cálculo de indirectos. Todo el presupuesto, todo el presupuesto que yo hago lo puedo estar reutilizando. Estas plantillas, estos cálculos, podríamos preparar uno de manera global, uno de manera general para todo el año, para todas las obras, para todos los presupuestos y estarlo compartiendo entre obras. Aquí tenemos posibilidad de ir importando desde otros cálculos mi cálculo de indirectos. Si yo ya tengo una obra donde general ya hice el cálculo de indirectos, pues podría estarlo trasladando entre obras para evitarme la necesidad de hacer toda la captura. Evidentemente, al trasladarlo entre obras, lo que va a cambiar es el porcentaje porque la obra que lo reciba deberá de analizar el costo directo de esa obra y cómo estos valores de indirectos se vinculan con ese costo directo de la obra. Ahí tendríamos variaciones en el costo de indirectos o tanto de oficina central como de oficina en obra. Toda la plantilla la podemos también adaptar, repito, a los textos, a los rubros que queramos y la recomendación iría en el sentido de poder generar un presupuesto general, una plantilla de uso general y poderla estar reutilizando entre mis obras para ver la participación que vamos a tener en estos rubros. Finalmente, observen que también vamos a poder configurar nuestro factor de salario real. Aquí nosotros vamos a tener una plantilla con los rubros que yo estoy considerando dentro de mi cálculo de indirectos. Se calcula mi factor de salario real y tenemos nuestras prestaciones generales. Pero evidentemente podemos adaptar esta plantilla de factor de salario real a las prestaciones correspondientes al personal de indirectos que, reitero, podrían ser diferentes a las prestaciones de las categorías del catálogo de mano de obra, con todas las herramientas que podríamos echar mano dentro de mi factor de salario real, que por ahí tenemos algún video y si quieren preparamos un nuevo martes de Opus también para hablar de nuestro factor de salario real, de cómo modificarlo, cómo adaptar esta hoja de cálculo a las necesidades que ustedes puedan llegar a solicitar. En esta hoja del cálculo de indirectos, pues como en todas vamos a tener nuestro filtro global, nuestro filtro por columna, que nos van a poder ayudar para encontrar exactamente los elementos que yo quiero. Aquí en la vista de cálculo, pues tenemos nuestro recálculo,
para estar actualizando estos valores de nuestra plantilla de indirectos, cómo participa, cómo se va a involucrar con nuestro presupuesto a costo directo. Muy a grandes rasgos, en verdad, el cálculo de el procedimiento del cálculo de indirectos, pues tiene que ver un poquito más con un análisis a detalle de cómo participa, pero muy a grandes rasgos, y para que ustedes tengan referencia de cómo lo pueden hacer en Opus, esta sería la manera de ir armando una plantilla que puede ser jerárquica. Fíjense, aquí tenemos el cálculo de indirectos y lo podemos ahí ir colapsando a nivel de agrupadores. Podemos ir detallando a nivel de último nivel, de renglones que participan dentro de mi cálculo de indirectos. Y bueno, finalmente ver cómo esto se vincula. Una vez que tengo resuelto mi plantilla de indirectos con el personal que va a estar participando, también podremos observar nuestro programa de personal de indirectos. De acuerdo a lo que esté participando, podemos generarlo, incluso incluir el personal en oficina central, y ahí vamos a tener un programa de obra, pero estricta, bueno, programa, un diagrama de Gantt, donde se muestre la participación estrictamente de los rubros que consideramos como parte de nuestro cálculo de indirectos, tanto en el número de jornadas. Aquí podríamos ver por personas, cuántas personas se van a requerir, qué cantidades, porcentajes o importes que representa, etcétera. Ahí tenemos nuestro cálculo de personal de indirectos que está en nuestra plantilla, en nuestro presupuesto de indirectos. Bueno, muy a grandes rasgos, y esperando que esta información que acabamos de mostrarles les sea útil, esta sería la manera de ir incluyendo o ir preparando un presupuesto de indirectos, de cómo considerar un presupuesto de indirectos dentro de Opus, dentro de esta versión Opus 20. Evidentemente, para poder preparar esa plantilla y poder tener ese presupuesto, necesitaríamos un poquito más de tiempo y más de análisis de cada una de las empresas constructoras, del personal que participa, del organigrama que tienen, de las erogaciones como empresa que pueden llegar a tener, que cada empresa puede llegar a tener diferentes tipos de erogaciones en rubros como rentas. Habrá quienes tengan oficinas propias, habrá quienes renten oficinas, habrá quienes usen telefonía celular, habrá quienes usen radio, el pago de esos servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las erogaciones que podamos tener en nuestra empresa que no están directamente relacionadas a nuestra obra como parte de costo directo, deberían de participar como parte de nuestro cálculo de indirectos. Bueno, espero que este tema les haya sido de su agrado. Si este video y este tema les hizo sentido, ayúdenos a compartirlo, ayúdenlo a que más usuarios de Opus vean estos videos. Lo vamos a dejar ahí disponible para que lo sigan compartiendo. Regálenos un like, ayúdenos a que esta información se transmita, y bueno, pues recordarles que seguimos aprovechando este periodo de cuarentena, este periodo de contingencia sanitaria, en el que pues si no podemos estar al 100% desarrollando las actividades cotidianas, podemos continuar en cierta medida aplicando y desarrollando nuestro trabajo tan valioso como ingenieros de costos, ingenieros civiles, arquitectos, que bueno, pues eventualmente esto será pasajero y regresaremos a nuestras actividades normales. Y ya cuando regresemos con todo el entusiasmo y además con conocimientos nuevos, a lo mejor ya para poder dejar de lado esas malas prácticas que de pronto todo el mundo nos dice: ponle el 20% de indirectos, y sin hacer ningún cálculo, sin tener un sustento, y bueno, pues a veces nos vamos a ciegas con esas malas prácticas, ¿no? Habría que tener estas consideraciones. Me despido, mi nombre es Manuel Castañeda, estamos a sus órdenes en Ecosoft. Tenemos por ahí promociones importantes. Si es que ustedes quieren actualizar su Opus, quieren renovar su licencia de Opus 20, hay una promoción muy importante. Se extendió la promoción por ahí hasta el 30 de abril. Pues, la pueden aprovechar, es una promoción muy interesante. Acérquense con sus distribuidores locales y pídanles que les hagan válida esta promoción. Como siempre, estoy a sus órdenes. Nos escuchamos en otro martes de Opus. Gracias
En ocasiones pasadas nos ha apoyado la arquitecta Sara García. Entonces estamos haciendo ahí un esfuerzo entre su servidor y Sara y el resto del equipo de COSOF, que estamos total y completamente a sus órdenes para poderles ayudar en lo que ustedes nos digan. Nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho. Si tienen necesidad de salir, háganlo con cuidado. Si pueden estar en casa, quédense en casa y nos vemos pronto. Hasta luego.